¿Y las abuelas qué hacen? Bienvenidos a nuestra cita semanal. Hoy les hablaremos de un libro que se llama Si me permiten hablar, de Moema Libera Bieser. Está conmigo Ana Gómez. Sonia Jasso. Y bueno, pues empecemos con nuestro asunto, Anita. Demos inicio. ¿Quieres que yo sea la que...? Sí, tú di los datos porque yo no tengo nada. Ya sabes que yo no busco gran cosa. Bueno, nació en Caxias del Sur el 9 de junio de 1938. Todavía está viva, tiene como 80 y tantos años. Oh. Es una escritora, socióloga y militante feminista brasileña. Trabajó en proyectos educativos en la región nordeste de Brasil. Quedó exiliada en el periodo del régimen militar entre 1973 y 1974. Trabajó en Perú, Inglaterra y México. Fue exiliada por su militancia durante años. Hoy vive en Brasil y sigue igual de activa a sus 80 y tantos años. Ella era periodista, fue invitada a una sesión en un 8 de marzo. Ahí fue donde conoció a Domitila. Se llama Domitila, es que tiene un nombre bien curioso. Domitila Barrios de Chungara, así se llama la Chungara. Así se llama la protagonista de esta novela, que bueno, tiene mucha tela de dónde cortar y nosotros tenemos tiempo limitado. ¿No? Bueno. Y bueno, pues esta fue una sugerencia pero mía. Nada más sacaste datos de la escritora, pero en realidad la escritora es Domitila. No, ella es la narradora. Pero ella nada más transcribió lo que... Cuando estaba leyéndolo, me acordé de ti, de lo que dices de esta Elena Poniatowska. Bueno, ella lo escribió. O sea, la que escribió el libro fue esta Moema Bieser. Y la que narró la historia, o sea, de quién estamos hablando, es de Domitila. Domitila nació en mayo de 1937 y falleció en el 2012, ahí en su natal Bolivia, en el lugar que se llama Cochabamba, en Bolivia. Perdón. Su ocupación, activista por los derechos humanos y sociales. Y bueno, es una situación de ella muy peculiar. Ella mencionó en una de las entrevistas, cuando le preguntaron acerca del libro, que cuando esta Moema lo publicó y se empezó a hacer famosa Domitila, ella comentó que ella había autorizado la manera en que lo había ella contado, pero pues ella no recibió ninguna ganancia de este libro, que ya es conocido internacionalmente. Y bueno, pues ¿qué se le hace? ¿No? Bueno, yo te digo que Domitila no fue la escritora, pero le pidió a esta escritora, que por eso es que se llama Si me permiten hablar. Ella le pidió que escribiera lo que ella iba diciendo. Por eso hay muchos modismos bolivianos y del pueblo de donde ella nació, ¿no? Entonces, la historia que está escrita por esta periodista es la historia de Domitila. Sí, así es. Y ella le dijo a la escritora, quiero que lo escribas tal y como yo te lo vaya diciendo, porque otros han escrito y ponen lo que ellos quieren, no lo que es la realidad. Entonces, si vas a escribir mi historia, tiene que ser como yo te lo vaya diciendo. Entonces, cuando vas leyendo, no es la voz de la escritora, es la voz de Domitila.
porque habla con sus modismos y la escritora es un gran logro que hizo capturar totalmente lo que Domitila dice y cómo Domitila lo dice. Fue un gran logro, cómo lo captó, exactamente. Pero Así. la que lo escribió fue la autora. Ajá. Ahí seguimos no, yo no voy con eso. Pero ahí. Bueno, no escribir, Ella, sino ella lo plasmó en papel. Exactamente, Ajá, porque ok. por eso se llama, si me permiten hablar, porque lo que. Y casi todo el libro lo repite de Domitila, es que, ¿por qué no escuchan al pueblo? ¿Por qué nadie quiere oír las palabras del pueblo? Y lo repite y lo repite y lo repite. ¿Por qué? Porque es una realidad. Pocos nos detenemos a pensar o a hablar con la gente que verdaderamente. Nosotros pasamos mal las acciones de los gobiernos, pero hay otros que la pasan peor todavía. Y nosotros nunca nos hemos, al menos yo, nunca me he acercado a ver. Me sorprende lo que habla de la mina. Yo he visto algunas películas, pero o cuando estuvieron los mineros atrapados en una mina por mucho tiempo, pero no te pones a pensar en lo que Domitila dice, y la familia, y los hijos, y quién nos va a seguir manteniendo si el hombre ya no está atrapado en la mina o está muerto o qué sé yo. Además, tampoco te pones a pensar en todas esas diferencias. Aparte de que ellos son muy pobres, hay otros paupérrimos. Los que tienen que andar en los montes separando los residuos del metal con las manos, o los que tienen que. Yo no puedo imaginar meterme en un hoyo para conseguir ese metal. Así, no, me imagino que no es un hoyo grande, es un hoyo en las montañas, es un hoyo donde cabe apenas una persona, que además ellos no eran muy robustos, ¿no? Porque pues no tienen. Y además, bueno, hay muchas cosas que me impactaron de eso, que cómo va de generación en generación, cómo pues mi papá era, ahora yo soy, y ahora es también mi marido, y ya van a ser mis hermanas, y va a ser mis hijos, y así, ¿no? Y es una cadenita que nunca termina. ¿Pero a qué te refieres con eso, Anita? A que todos siguen trabajando ahí. Uh-huh. ¿Sí? Siguen trabajando como mineros o lo que hay alrededor de la mina. Todos trabajan ahí. Las hermanas trabajan ahí. Bueno, no trabajan ahí. Bueno, en el resbaladero, que es donde está la montaña, ¿no? Que estás mencionando. Uh-huh. Todos trabajan ahí. En las pulperías trabajan algunos. En las carnicerías trabajan otros. No, eso es por parte del dueño, del que está ahí, de la compañía. No. Ellos son los que controlan todo sí, eso. Ajá. Pero los empleados son los mismos hijos, esposas de los mineros. Uh-huh. Entonces, no se pueden salir de ese círculo tan fácilmente. Sí. Bueno, no sé, da tu opinión. Iba a decir otra cosa, pero mejor tú. Dila. No, porque quiero oír tu opinión. Es mejor. ¿Por qué? Porque yo ya hablé mucho. A ver, di lo que ibas a decir para que concluyas con la idea. No, porque tengo más cosas que decir, por eso te digo, dilo, porque te veo inconforme con lo que te estoy. Es que es tan. A mí me impacta que, a pesar de que leímos las mismas palabras, ajá,
tenemos percepciones diferentes. Así es, eso es lo bonito porque nos No. retroalimentamos. Exacto, entonces para mí la percepción es esa, ¿no? El hecho de que tú naces ahí, mueres ahí. Y no hay poder humano que cambie tu vida porque no sabes. Cuando Domitila se va al campo, se queda sorprendida, Ajá. ¿no? Entonces, el mismo gobierno no les permite ver más allá de lo que tienen enfrente, porque no les conviene. No les conviene que vean que hay campesinos, que hay trabajadores de algunas fábricas y que además están en la misma situación que ellos. Al contrario, el mismo gobierno promueve que crean que el campo está en contra de ellos porque por culpa de ellos. Divide y vencerás, recuerda. Exactamente. Entonces, pero a eso es a lo que me refiero, que es difícil que esas cosas pasen. Y además nosotros estamos, yo he oído, mi hija ha trabajado con lo de las minas, pero ese consorcio, un grupito así. ¿Ella te ha platicado lo que cuando ha trabajado allá en lo de las minas? No mucho. creo que me platique mucho porque son cosas muy peligrosas. Oh, ya. Va en juego tu vida. Claro. Sí, porque si matan a los que dirigen a los mineros para que pidan más dinero o para que no se abran la mina, cosas así, y ellos los están ayudando, es un peligro que sepas, los demás sepan quién eres, ¿no? Uh-huh. Es como una mafia, todo eso. Entonces es muy difícil. Eso me impacta mucho porque no hay manera de ayudar al otro, no hay manera de ayudar al prójimo. Tampoco, no estoy enterada, pero tampoco tengo las posibilidades para ir a ayudarle, ¿no? Entonces eso es frustrante. Y no encuentro, lo he estado piensa y piensa y no encuentro manera de intervenir o de alguna manera ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo no voy a salvar al planeta, el planeta ya está, ya todo el mundo dice que chiras pelas, que vivimos Lástima casi, las nuevas casi. generaciones. Sí, entonces, pero bueno, a lo mejor yo nada más soy un microgranito de arena, pero, y todo el mundo me cuestiona porque yo enjuago las botellas de la leche o las latas para que no vayan sucias, o los sobres donde viene la comida de mis gatos, yo todo lo tiro limpio, ¿no? Y digo, bueno, cuando menos que no usen tanta agua para lavarlo, ¿no? Yo también hago lo mismo. O como me dijo un día Carmen, mi hija, me dijo, a lo mejor no siguen usando agua, pero a la hora que ellos están escogiendo es más fácil escoger este limpio y ya llevarlo a reciclar, a esperar que lo van a lavar. Y entonces dije, bueno, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, lo mismo pienso con esto. Ajá. Lo que yo estoy haciendo, lavando lo que tú haces, si nos juntamos somos 2 microgranitos de arena. Definitivamente. Y le dices a los demás que lo hagan pero ¿como para qué? ¿Qué voy a ganar con eso? Así es. ¿No? Y así me pasa con las minas, que no sé nada. Igual con los campesinos, cuando voy por las carreteras y veo esos maizales tan hermosos, esas,
plantíos de caña de azúcar o así, que en realidad los que se quedan con la ganancia son los intermediarios. Definitivamente, sí, 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 sí. ¿No? Lo mismo pasa en las minas. ¿Sí? Porque hay una gran explotación que deja mucho dinero a muchos, menos a los que deberían de tener, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces, creo que hay que tener un estado de ánimo bueno para leer este libro. Porque como vuelvo a repetir, como ella dijo, Domitila dijo, si me permiten hablar, y habla tan claramente del martirio que sufrió, de todo lo que le hicieron por ser una líder de las amas de casa. No era líder sindical, no era líder de las minas, no, era simplemente líder de las amas de casa, porque eso era ella. Y sin embargo, sufrió cosas terribles, que lo vas leyendo y quieres ponerte a llorar porque qué impotencia de no poder ayudar. Y así ha de haber muchas mujeres. Y hombres también. Y hombres también. Pues sí, a mí esta novela es, desde mi perspectiva, un movimiento obrero campesino, ¿sí? Esta Domitila, que con trabajo se estudió. Perdóname, no es obrero, porque los obreros son una cosa y los mineros son otra. Ajá. Hay diferencias. Esta novela es como una declaración primero, de denuncia y luego de lucha. Las luchas sindicales, las luchas obreras, las luchas campesinas. Y de estudiantes también. Ajá, se hacen primero desde sus trincheras, Ujú. ¿no? En este caso, Domitila empezó en el siglo XXI, la lucha. Al principio no sabía de qué se trataba, pero ¿qué hizo? Leyó y leyó. Ajá. Y conforme fue leyendo, fue entendiendo el por qué estas luchas sociales, ¿no? Por qué ella abanderaba el socialismo. Y conforme fue avanzando la novela, se vio como el gobierno iba coartando cada uno de sus movimientos, a pesar de que hacían solicitudes justas, tanto laborales para los mineros, de ayuda para sus familias. Estamos viendo esta novela desde los ojos de la familia, no de los mineros. Habla de las minas, pero ella nos está platicando lo que ella como familia está viviendo. Ellos, muchas mujeres se reúnen para hablar de sus carencias y empiezan a hacer esa organización de la que ya mencionaste, de amas de casa, para apoyar el movimiento político que los hombres de las minas hacían en sus peticiones, como que reforzando esta lucha del sindicato, porque existe un sindicato de mineros en este siglo XXI ahí en Bolivia, y que bueno, aquí en México tenemos muchos sindicatos. Hay sindicatos blancos y sindicatos de lucha. Los sindicatos blancos son los de la CEP, los que crea el gobierno porque así lo marca la ley, ¿sí? Hay otros sindicatos como en antaño Comisión Federal de Electricidad, esos eran sindicatos de lucha, que gracias a un presidente eliminó. Y bueno, pues ahorita estos trabajadores andan batallando con esta situación de despido. Pero ella nos empieza a contar su historia de esta lucha y de cómo llega a ser
líder. Ajá. Y todo lo que tuvo que pasar de todo este sindicato de mineros y cómo los acribillaban y cómo ellos escogían a sus líderes y iban dándose cuenta con la experiencia de que sí eran buenos oradores, pero no negociaban. De los que sí negociaban y que el gobierno se encargaba de matar. De aquellos que querían sacar tajada de ambos lados y que terminaban pues vendiéndolos, ¿no? Entonces, ella fue aprendiendo de todas estas personas porque observaba, porque seguía leyendo, ¿no? Para mí, es una denuncia en contra del gobierno que prefería que esta compañía siguiera viva, aunque muchos mineros, líderes y trabajadores murieran. Una vez que el que trabaja en las minas muere, la empresa les da cierto tiempo para que desalojen el lugar en donde viven, que son 2 pequeños cuartitos, ¿sí? Y de ahí pues tienen que pagar renta, lo que comen, bla, 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 ¿no? Las pulperías son como, me imaginaba conforme iba leyendo, Anita, lo de las listas de raya de aquí de México, cuando Porfirio Díaz, ¿no? Te acordarás que apuntaban y les iban incrementando el costo y era ¿Puedo una... decirte algo? A ver, dime. Ya una vez te había dicho que era una pulpería. Sí, ya lo habías mencionado hace un Sí, ratito. no, pero en otra lectura, Ajá, sí, sí, sí. las pulperías son como una barrotera. Sí, Esos son las pulperías. sí. También así aquí en la Revolución, en las listas de raya. Ajá. Ajá. Entonces, los precios se los incluían en su pago. Y bueno, ahí habla de dólares, ¿no? Que les pagaban dólares o algo así. El dinero pues nunca les alcanza. Había 3 tipos de trabajadores, los que trabajan dentro de la mina, los que mencionaste hace rato de las montañas, todo lo que se escurría y andaban como esculcando, los que trabajaban en el río, cada uno tenía su denominación, y todos los que trabajaban directamente para la empresa eran los que estaban dentro de la mina. Y los otros se me figuraba a mí que era como que trabajaban por honorarios, porque solo lo que les llevaban era lo que les pagaban, la cantidad que les pagaban. Y hablan ahí de una enfermedad que eso sí me impactó, de la enfermedad de los mineros, que era silicosis, y que a los 36 años ya estaban con esa enfermedad. Imagínate a los 36 años, que si tienes 8 hijos, porque eran de familias muy numerosas, ya te tenías que jubilar. Bueno, los jubilaban porque ni siquiera les pagaban para que pues pudieran ver su enfermedad, ¿no? Y entonces la pobre familia, ¿cómo se las veía? ¿No? Si los hijos ya estaban grandes, pues igual ya entraban a la mina, pero ¿y si no? ¿Qué pasaba? Cuando las grandes masacres en que nos platica aquí Domitila, del gobierno hacia los mineros, cuando hacían sus huelgas, sus marchas, ¿no? Cómo los masacraban, de eso habla, de los movimientos. Ella en una parte te recordarás, Anita, que en una parte de la novela menciona, dice, cuando ella se va al campo, ¿te acuerdas que la exilian? Y al principio ella no sabía, pues, nada del campo, porque ella siempre había vivido en las minas. Bueno, ¿ah? Y cómo siente ella que ese no es su lugar. A pesar, bueno, yo lo veía desde la perspectiva en que, pues es que es un mejor lugar en el campo, pero en el campo no comían carne, y en las minas sí. Y a sus hijos les hacía falta. Pero en el campo no había escuelas, y en la mina sí. Y entonces ahí es donde ella empieza a pensar en que no pueden hacer una lucha. Aquí los mineros, acá los del campo, acá los obreros, que tiene que ser una lucha en contra del gobierno, pero juntarse obreros, mineros, campesinos, por esa lucha para acabar con la opresión del gobierno. Eso es lo que, desde donde yo lo visualicé, es lo que ella quiere, esa lucha. Efectivamente, la prestan
esa parte de cuando la meten a prisión, cuando ella está embarazada, es una escena impactante. Es un libro que, bueno, por lo que decías hace ratito, Anita, utiliza esos modismos que nosotros no manejamos, porque, bueno, lo platicamos en algunas grabaciones anteriores, incluso aquí en México, un objeto lo podemos llamar en la Ciudad de México de una manera, en el estado de otra, en Tamaulipas o en Sonora de una manera diferente. Bueno, pues ahí en Bolivia pues tienen sus modismos, ajá. Ujú. Y bueno, me llamó mucho la atención que en ese entonces, cuando ella está narrando la historia, había 5 millones de habitantes. Ahora son 12 millones de habitantes. Y las cosas no han cambiado mucho. De que todas esas muertes de la que ella nos platica en este libro, pues no, pareciera que no han servido de mucho, ¿verdad? Porque pues sigue pasando situaciones en las minas. Y yo me quedé pensando, Anita, cuando estaba yo leyendo la novela, que qué está pasando también aquí en México. Tenemos muchas minas y desconocemos realmente cómo viven ellos en las minas, ¿no? En muchos países trabajan las minas, pero como en todo el mundo, solo las grandes potencias son las que vienen e invierten en países como México, como Bolivia, como muchos países que se encuentran al sur de América, y sacan sus grandes tajadas y no les importa que la población se muera. No hay ninguna garantía para los mineros, a pesar de todas estas luchas de las que habla el sindicato. Por eso yo al principio de mi intervención, Anita, decía yo que son luchas obrero, campesino y mineros. Más que nada porque por lo que ella menciona, que se da cuenta que tienen que hacer un solo frente. Y creo que en este rubro sí tiene toda la razón. Muchas veces nos peleamos en nuestras empresas cuando trabajamos con un solo jefe, ¿no? Pero cuando se trata de pedirle al gobierno, realmente uno quiere una cosa, otro quiere otra, y entonces no hay un acuerdo real entre todo esto que pasa en cada uno de los países. Cada uno lucha por sus propias necesidades sin pensar que a la larga vamos a salir beneficiados todos si realmente hay una unidad de trabajo y de ideas, ¿no? Me parece que estos líderes, no sé si te acuerdas en esa película de Amores Perros, Anita, como el que anda que es como indigente, que es el que mata a estos, cómo anduvo en la lucha. Y llega un punto en su vida que dejó a su familia, fue y luchó, y no hubo gran cambio, ¿no? Se dio cuenta de que no hubo ese cambio que él tanto esperaba. Cuando en nuestro video de Juventud de Chile, ¿te acuerdas? Igual, un muchacho que estuvo luchando y luchando, y al final se da cuenta de que pues realmente todo ese desgaste pues no sirvió de mucho. Por eso, porque no estamos unidos, porque no hay esos líderes que unifiquen todos estos grupos sociales para una lucha real, como lo hubo en la Revolución. Aquí en la Revolución de México, todos decían, queremos sacar, ¿cuál fue su meta? Sacar a Porfirio Díaz. Y cada uno luchó por su parte hasta que ya fueron avanzando, y los líderes se sentaron a platicar de cada una de las necesidades del rumbo de donde venían. Y fue solo así como lograron realizar esta revolución que México necesitaba, ¿no? Y aquí ella nos lo platica de una manera diferente, dentro de todo su criterio, de todo lo que había leído y de lo que había vivido, que a veces nos enseña más esto que vivimos que a veces lo que leemos. Somos parte de esta lectura y nos da coraje, ¿no? Nos sentimos frustradas, nos
nos hace llorar la escena en la que está en prisión, cuando la patean, cuando aborta, nace su niño, ¿no? Cuando la amenazan mentalmente y ¿cómo? O sea, estás encerrada y te dicen, tenemos a tus hijos, ¿no? O sea, Es que por eso es que yo vuelvo a insistir, el título del libro es eso, que ella quiere decir todo eso que estás tú diciendo, porque hay muchas mujeres que viven en la guerrilla y cuando las atrapan, le hacen, aquí en México, en todo Sudamérica, Ujú, es, ujú. es algo común que no se ha resuelto. Desgraciadamente no se ha resuelto. No. Y siguen las guerrillas, y sigue la lucha, y sigue la explotación, porque, porque sobre todo Europa y Estados Unidos, siente que son dueños de todo. Pero tenemos que terminar, Ya no, porque ya se nos ya no pasó hubo el tiempo, paréntesis. pero podemos decir todo junto. Entonces les vamos a decir nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast, y ahí nos encuentran como ¿y las abuelas qué hacen? También tenemos Instagram y Twitter como Abuelas Lectoras. Pero quiero mencionar los datos del libro, que son también muy importantes. Uh-huh. Este libro es de Editorial Siglo XXI, así se llama el lugar donde de donde era Domitila. No, era siglo XX. Ah, siglo XX, cierto. Tienes toda la razón. Este libro viene en presentación de bolsillo, no ha variado mucho su portada. Su precio oscila entre los 150 y 800 pesos. Ha sido publicado en 14 idiomas. Y fue editado por primera vez en 1977. Fue en el momento en que vino Domitila, por primera vez salió de su país a una conferencia en México para los festejos del 8 de marzo, Día de la Mujer. Desgraciadamente, todo lo que ella hizo y todo lo que ella pasó, pues yo lo primero, en cuanto empecé a leerlo, dije, quiero ver qué resultados tuvo lo que ella hizo. Las cosas siguen igual, o peor. Pero ella nunca perdió lo valioso de ella es que nunca perdió la fe en que iba a lograrlo. Ella lo que quería era que llegara alguien del pueblo al poder, y todos sabemos que eso nunca va a suceder en ningún lado. Y es enojante, por no decir otra palabra. Es impotencia, no sé. Frustración, porque no, esto de las guerrillas lo oí desde tantos años, desde los 70s. Habla de Che Guevara y de todas estas, habla de Allende, la lucha de los chilenos. Cuando llegó el Che también ahí. Por eso habla del Che Guevara pero no ha sucedido nada. No ha cambiado mucho. No. Y bueno, leámoslo. Algo tiene que suceder y nos haga pensar y reaccionar y salir un poco de este adormecimiento en el que vivimos todos. Yo no puedo decir que yo no, porque no puedo hacer eso, pero es más cómodo quedarse callado y sentado a hacer algo. Así es. Entonces, por favor, denos like. Si les gustó lo que estamos viendo, por suscríbanse, compartan, píquenle a la campanita, dennos comentarios y se los vamos a agradecer mucho. Quisiéramos seguir hablando, es un libro muy extenso, pero el tiempo se va volando, volando, volando. Entonces nos tenemos que despedir. Ella es Sonia Jasso. Y ella, Ana Gómez. Y los esperamos. Los esperamos la próxima semana, en nuestra próxima cita. Y las abuelas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las abuelas? Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos.
Chao. Chao.